Solo haría una precisión. Usted decía esa radio donde participaba el doctor Noboa es cercana al gobierno. Yo diría, es del gobierno, para ser mucho más preciso al respecto. Y evidentemente, yo quiero ser reiterativo en la pregunta que debería responderle al país el doctor Noboa. ¿Para qué le planteó esos honorarios profesionales del abogado Toledo? ¿Por qué caso? ¿Por qué causa? ¿Por qué se reunieron para coordinar sobre qué trabajo en particular? Porque el doctor Noboa incluso me respondió a mí en una publicación de X en Twitter, antes llamado así, y él decía que los abogados en libre ejercicio pueden reunirse cuantas veces quieran. Y por supuesto, claro, si eso es algo habitual en el ejercicio de la profesión. Pero lo que genera sospechas es, repito, que se reúna con el abogado de Mayra Salazar, que a su vez generó el testimonio anticipado en contra de Pablo Muentes, y con Pablo Muentes es precisamente con el que tienen el conflicto por ese habeas data, esa acción constitucional que aparentemente habría perjudicado al Banco del Pacífico y que obligaba a su vez a que se le reconozca una indemnización millonaria al exasambleísta Muentes. ¿Por qué se reunió con la abogada Mayra Salazar? ¿Por qué Toledo le planteó $500,000 en honorarios? Sería interesante saber por qué le pidió eso. Pero además, Ricardo Noboa ni siquiera dice que de plano rechazó esos honorarios profesionales que le había planteado Toledo, sino que él trasladó ese pedido a los accionistas o a la cúpula del banco, y que él planteó eso y que le dijeron que no era posible pagar esos honorarios. Entonces, si es que él al menos corrió traslado hacia sus superiores o hacia las personas que le habían contratado como abogado externo, bueno, me parece que cuanto menos él sí abrió pues la posibilidad o la ventana de que puedan trabajar de manera conjunta con Toledo. Y repito, sería bueno saber para qué, por qué razón, en qué caso. Y respecto del otro, sí, es verdad, Jaime, hemos descubierto, se podría decir a través de las redes sociales, con sorpresa, aunque ya no debería prácticamente causarnos asombro nada en este país, que el abogado Fierro, abogado del Banco del Pacífico, a su vez era abogado del presidente Noboa en varios casos en contra de la ex esposa del presidente Noboa, la señora Gabriela Goldman. Entonces, aquí hay mucha tela que cortar. Hay un hilo conductor que, si es que se investiga con absoluta neutralidad y objetividad y transparencia, puede alcanzar a muchos actores, y ojalá, espero no pecar de ingenuo, ojalá la justicia y principalmente Fiscalía haga su trabajo. Doctor Mauro Andino, muy buenos días, es un gusto saludarlo, que sea por este medio. Bueno, pero aquí, ¿cuál es la responsabilidad de la fiscal Diana Salazar? Que de una u otra forma también se ve involucrada, ¿no? Al verse ella involucrada, ¿quién tiene que actuar? Carlita, qué gusto poder saludarle a los tiempos. Bueno, yo creo que Fiscalía evidentemente tiene a su cargo la investigación en este caso. No, aquí la gente tiene que tener claridad sobre un aspecto concreto. Más allá de lo que se ha difundido, quien debe investigar estos hechos es la misma Fiscalía. No podemos pedir ahí que otro órgano intervenga, ni mucho menos, sino que tiene que ser Fiscalía quien lleve adelante la investigación preprocesal y procesal penal y tratar de identificar, primero, si es que existe una infracción; segundo, tratar de identificar quiénes son los posibles responsables de esta infracción penal. Al respecto, el abogado de Pablo Muentes, del exasambleísta Muentes, el doctor Chimbo, él ha presentado ya una denuncia en Fiscalía, y producto de esa denuncia en Fiscalía también es que el órgano actúa y realiza los allanamientos que son de dominio público. Se conoce que ha presentado una denuncia por peculado, por ejemplo, porque aparentemente se habrían utilizado recursos del Banco del Pacífico, que está en manos además del Estado, para pagar los $150,000 que cobró Toledo y por los cuales él se queja amargamente de que no se le pagó el faltante, $350,000. También me parece que se había presentado una denuncia por fraude procesal, es decir, induciendo a engaño a la justicia para que resuelva o procese, vincule a otros actores que nada tendrían que ver, aparentemente, ¿sí? Es decir, Fiscalía tendrá que investigar esto, y ojalá los dispositivos móviles
que han sido incautados se puedan explotar adecuadamente, que se haya respetado la cadena de custodia, que no exista ninguna causa para que luego los involucrados vayan a pedir la nulidad, etcétera, y que esa información sirva para identificar si es que efectivamente todo lo que se dice en ese audio se cometió y se perpetró. Doctor, ¿cómo puede usted analizar este entramado? Y lo digo porque, bueno, cuando Mayra Salazar dio su testimonio anticipado, expuso todo esto, pero luego vino Pablo Muentes y firmemente dijo, todo lo que dice Mayra Salazar es mentira. Aproximadamente un mes después o un poquito más, vemos que salen estos audios a la luz. Entonces, profundicemos, ¿qué hay detrás de esto? Yo lo analizaría desde un punto de vista ético, desde los principios y valores que todos los ciudadanos deberíamos profesar y que hay que trabajarlos día a día. Creo que es lamentable observar cómo determinados profesionales del derecho actúan bajo una codicia y una ambición exacerbada, sin límites, esa necesidad de acumular dinero a cualquier costa, bajo cualquier vía, vulnerando la ley, la constitución, comprando jueces, montando y sembrando casos, sembrando pruebas falsas. Creo que reflejan la gravedad de la podredumbre del sistema de justicia y esa necesidad clamorosa por hacer dinero fácil, por hacer plata al instante. Y cómo, además de esto, se van tejiendo determinados tentáculos de actores políticos y mediáticos para tratar de aniquilar a sus adversarios. Si es que esto se llega a comprobar en la justicia, estaríamos testificando otra vez un caso de persecución, de acoso, de hostigamiento, pero sobre todo de aniquilamiento de adversarios políticos. Si es que esto se llega a comprobar, reitero, y creo que por el bien del país, ojalá esto se llegue a resolver, porque es, creo que el fiel reflejo de la institucionalidad en soletas que tenemos en este momento en el Ecuador. Y usted como abogado, ¿cómo puede analizar, digámoslo así, ¿no?, ciertos privilegios que tiene Mayra Salazar, por ejemplo, ¿no?, de no estar en una cárcel común como otros? ¿Será que por ahí nos podemos poner a pensar que efectivamente ella tiene privilegios porque de una u otra forma ha sido utilizada? Mire, Carla, es evidente que cuando una persona brinda un testimonio anticipado, se sobreentiende que está cooperando con la justicia para entregar información relevante que permita resolver ese caso, encontrar a todos los responsables, pero ese testimonio no basta, no es suficiente solo con lo que dice esa persona. Ese testimonio, a su vez, tiene que ser corroborado con evidencias, con hechos fácticos, con elementos que permitan inexorablemente, irreductiblemente, conducir a verificar que el cometimiento de la infracción fue perpetrado por A, B o C individuo. Es decir, que lo que dijo esa persona, en este caso Mayra Salazar, es cierto. Aquí no basta con el es que ella dijo, y como ella dijo, entonces todos los demás que aparecen en su testimonio son responsables. No, no es suficiente, así no funciona este tema. Pero también al ser una cooperadora eficaz, al haber brindado su testimonio anticipado, no solo que se ve beneficiada de una potencial reducción de su condena, sino que al tratarse de un caso emblemático, tan escandaloso, ella ha argumentado que está en riesgo su vida, que debe pasar a formar parte del sistema de protección de víctimas y testigos, que la Constitución así lo reconoce, y sobre la base de aquello, claro, la justicia, la propia SNAI le han brindado todas las facilidades para garantizar la protección de ella y que no pueda de pronto ser víctima de algún atentado. Pero repito, una vez más, si estamos hablando sobre la veracidad o no del testimonio de Mayra Salazar, es como resultado de este audio escandaloso que ha salido a la luz pública y que pone en entredicho todo lo que la señora dijo. Bueno, del señor Fierro también lo habían allanado, ¿no? Al señor Fierro también lo habían allanado, el señor Toledo me parece que ya no aparece, ¿sí? Ya él ya no asoma.
Creo que igual el representante del Banco del Pacífico acá en Ecuador también ya se había regresado, creo que a su país, con destino a Madrid, España. El abogado Ricardo Noboa también está fuera del país, aparentemente por circunstancias familiares. Yo creo que tiene que investigarse a todos. Y como ciudadanos debemos exigir aquello. O sea, aquí no pueden existir ciudadanos de primera, segunda o tercera categoría. Además, el que nada debe, nada teme. Y si es que, por ejemplo, el doctor Ricardo Noboa nada tiene que ver en este caso y es víctima de acusaciones infundadas, como él así lo ha señalado, bueno, pues yo creo que él debería ser el primero también en colaborar, contribuir, dar todas las facilidades de la justicia para que se investigue. Por ejemplo, él que ha sido un profesional del derecho tan reconocido allí en la ciudad de Guayaquil, que en su momento fue diputado social cristiano, fue funcionario, me parece, del ingeniero Febres Cordero en la década de los 80. Recuerdo yo que alguna vez fue candidato a la presidencia de la República cuando se separó de los social cristianos también en mediados de la década de los 90. Bueno, él para precautelar ese prestigio, yo creo que lo mejor que podría hacer, por ejemplo, es entregar su dispositivo móvil y decirle a la fiscalía, aquí está mi dispositivo móvil, mi celular, para que ustedes extraigan toda la información que consideren necesaria y vean que yo nunca en mi vida he tenido conversaciones con ese señor Toledo, a más de la vez que nos reunimos en mi despacho. Sería importante que se haga eso, ¿verdad?